cumple sí o sí. Con esta palabra voy a dar con el título de la sabiduría para vencer el mundo. Desde este domingo vamos a ver el libro de Santiago. El libro de Santiago junto con primero, segundo Pedro y primero, segundo, tercer Juan y Judas le dicen que es el libro de la epístola universal. La palabra epístola universal quiere decir porque no es que se envió la carta a unas personas personales o en una iglesia, sino que es un contenido de la carta que es universal de todas las iglesias. Por eso le dice epístolas universal. Y también este libro Santiago es el libro que más está escrito, más descuidado, y porque expresa 2 veces solamente la palabra de Jesucristo. Y también entró última parte de los 66 libros de la Biblia. Yo también pastoreando 34 años, es la primera vez que estoy hablando el mensaje de Santiago. Como esto, hay muchas iglesias que no hacen la predicación del libro Santiago. El reformador religioso Martin Luther adora y ama mucho como si fuese casado con el libro Gálatas, pero en el libro Santiago le dice que es una epístola de paja y lo califica y no tienen interés. ¿Por qué? Porque dice en un versículo que dice solo el justo vivirá por la fe. Hasta esta palabra de la doctrina de justificación por la fe, este corriente de teología, las iglesias coreanas no tienen interés y en el libro Santiago, pero está cambiando esta corriente entre Santiago y epístolas de Pablo. No es que hay un punto de choque, sino quiere decir que está complementando la Biblia. Representativamente dice, hay un versículo que dice, una obra sin fe es una fe muerta. A través de esta palabra tiene un mal entendimiento. Entonces están hablando que la salvación obtenemos por las obras. La salvación, no, la salvación no se logra por las obras, sino la salvación obtenemos absoluta gracia de Dios, de creer en la fe de Dios. Pero después de la vida de la salvación, no es una fe de sin claridad, sino es muy importante tener la fe que hay obras. Está enfatizando en esta parte. Con la boca decimos Señor, Señor. No es decir solamente con la boca, sino creer la palabra completamente de Dios, y al momento de obedecernos en la palabra, tenemos el entendimiento espiritual. Cuando aferramos la palabra y cuando obedecemos en la palabra, podemos creer y tener la fe. Y entonces vamos a recibir muchos premios de Dios. Si nosotros aplicamos con la corriente del mensaje nuestro, es C, B corta, D y P. Es covenant, del pacto y hasta práctica, y pertenecería al final de la práctica. Si nosotros escuchamos bien la palabra y cuando se hace mi palabra y al momento de practicar esa palabra, al momento de aplicar la palabra, va a llegar la respuesta. A esto está enfatizando fuertemente ese libro Santiago. Entonces ustedes van a tener mejor entendimiento. El autor del libro Santiago es Santiago, pero no es el Santiago del hermano del discípulo, sino es el hermano menor de Jesús. Entre el nacimiento de Jesús, entre José y María, después de Jesús nacieron muchos hermanos. Si vemos en la Biblia, los hermanos de Jesús no creían que Jesús era el Hijo de Dios. Hasta 30 años ellos vivieron junto con Jesús
y hizo mayor edad y estaba haciendo como carpintero y estuvo viviendo con ellos, con los hermanos. Pero de repente, un día, el hermano mayor, Jesús, le dice que ha acercado el reino de los cielos. Y al transmitir este mensaje, los hermanos decían, ¿qué le pasa a Jesús, a mi hermano? Y no podían entender. Peor, sino siendo hermanos de la carne, tenía más dudas y no podía creer de lo que estaba diciendo Jesús. Si vemos en Juan capítulo 7:5, hasta los hermanos no creyeron la palabra de Jesús. Está hablando así. Pero este Santiago, después de la muerte, de la redención y la resurrección en la cruz, cambió totalmente. Si vemos el 1 Corintios 15:7, dice que Jesús resucitado mostró a Santiago, apareció personalmente Jesús a su hermano menor, Santiago, como si fuese como apóstol Pablo, como ha encontrado apóstol Pablo en el camino de Damasco. Como esto, después del encuentro, esa vida de Santiago cambió totalmente. Si vemos en Santiago capítulo 1:1 del capítulo de hoy, está saludando así: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Salud. Santiago está hablando que no está presentando como el hermano de Jesús, sino dice el siervo de Jesucristo. Y está expresando como discípulo de Jesucristo personalmente, y podemos ver el cambio total espiritualmente. El Santiago cambiado, siendo el discípulo de Jesús, él fue un líder de la primitiva Jerusalén. Y si vemos en Hechos capítulo 15, él gobernó el concilio de Jerusalén. En este momento, aunque decía que aunque eran extranjeros, pero al momento de aceptar a Jesucristo, son verdadero pueblo de Dios. Está dando apoyos de las palabras de la fuerza a Pedro. También si vemos en Gálatas capítulo 2:9, juntos con Pablo y Pedro, tuvo pronombre que es la columna de la iglesia, que una existencia tiene que estar sí o sí. Y al final, Santiago también recibe martirio. Como esto, una vida de encontrar a nuestro Señor resucitado, la vida que es renacido, la vida que fuimos limpios a través de la sangre de Jesucristo, es diferente. La vida se cambia totalmente. El libro de Santiago le dice también que es el proverbio del Nuevo Testamento. Y en nuestra vida espiritual está dando la sabiduría de aplicaciones. Como el título de hoy es la sabiduría para vencer el mundo. ¿Cómo podemos vencer este mundo? Con nosotros, nuestra fuerza no podemos. Entonces, ¿cómo podemos vencer? Solamente la palabra de Dios puede vencer. Eso es la sabiduría para vencer el mundo. Por eso, ustedes cuando entregan el culto, ustedes tienen que meditar el título de la palabra de hoy. En el título está toda la palabra. Vean, en esta época, el conocimiento de la iglesia de cristianismo está caído totalmente en el piso, como si fuese la sal que perdió su sabor y está siendo pisoteado por la gente del mundo. Santiago está hablando a esta época cómo podemos dar las respuestas y cómo vencer este mundo. Todos los creyentes de la iglesia Llevón, a través de la palabra del libro de Santiago, puedan ocuparse el cargo, el papel de alumbrar la luz y el sal de Jesucristo, y le bendigo en el nombre del Señor Jesucristo que sean discípulos de sabiduría. Punto 1 es solo fe. Vamos a ver versículos 2 y 4.
Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os faltes cosas algunas. Amén. El primer receptor del libro Santiago eran los judíos. Después del martirio Esteban, los judíos que estaban dispersados para esquivarse de la opresión romana. Todos eran los judíos. Son las personas que dieron su vida porque aceptaron a Jesucristo y crecieron a Cristo, fueron cristianos. Por eso dice, mandando saludo a los 12 tribus, a ellos. A estos le dicen diásporas. Estas personas le dicen diásporas. Pero en ese momento el estado espiritual de estos diásporas era preocupante. ¿Por qué? Al estar dispersados no tenían enseñanzas para aprender las enseñanzas de los apóstoles. Pero no tenía oportunidad para encontrar los apóstoles. Y al no tener las enseñanzas, ellos estaban caídos totalmente espiritualmente y estaban teniendo problemas y dificultades espiritualmente. Y les llegaron diversas pruebas. Aquí la palabra pruebas en griego se dice peirasmos. Esta palabra quiere decir que es una prueba inesperada. Es una prueba inesperada. Significa esto. En la Biblia salen dos pruebas. Uno es que es la prueba que da nuestro Dios a nosotros. Es un concepto de la prueba. Pero otra prueba es la prueba de la tentación que nos da Satanás para hacernos caer. La tentación y la prueba que da Satanás nos hace caer en mal. Si vemos en Santiago 1:15 dice esta verdad. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da la luz pecado, y el pecado, siendo consumado, da la luz la muerte. Como esto, continuamente Satanás nos da la prueba a través de Génesis 3, centralizado en mí. Yo soy el dueño. A través de mi centro analizo. Y el punto 2 es Génesis capítulo 6, centralizado en materiales. Y el último es Génesis capítulo 11, centralizado en éxitos. Por eso está metido en estos tres problemas. Y al final nos lleva al camino de la destrucción. Parece que nos está yendo bien, pero al final vamos un camino de lágrimas, de penas y de las derrotas. Pero en cambio a esto, la prueba que nos da nuestro Dios es la paciencia. La paciencia, esperar con la palabra. ¿Por qué Dios nos da la prueba? Para llenar nuestra insuficiencia. Por eso, las personas que reconocen que Dios está probando a mí, se hace duro nuestra fe, se pone más firme nuestra fe. Por eso, y le dice, le enfatiza a Santiago que cuando le llegue la prueba, siéntase alegre. Si nosotros expresamos de manera más real, está hablando que cuando llegue la prueba, ustedes salten de la alegría. No pueden decir amén. ¿Cómo puede ser cuando me llegue la prueba? Sí, aunque nos llegue cualquier problema sin dificultades, siento mi orgullo, del orgullo tengo problemas económicos, nos llegan problemas sin claridad. ¿Y cómo podemos saltar de alegría? La palabra es fácil, pero es imposible en verdad. Pero, ¿por qué? ¿Por qué dice que saltemos de alegría, de como si estamos saltando? Eso es por qué. Porque Dios nos da la oportunidad de tener el crecimiento de nuestra fe.
Por eso las personas que no se aprueban de la prueba no pueden ser utilizados por Dios. A través de esa prueba nos resentimos, tenemos rencor, pero en cambio si a través de la palabra y a través de la oración que quiere vencer esa prueba, entonces esa persona recibe la bendición y entonces se hacen testigos. O algunos dicen, nunca tuve pruebas, no tuve problemas, y haciendo el ayuno y haciendo la oración, si no hay esa oportunidad, ustedes tienen que chequearlo. No se dieron cuenta. Dios nos está dando continuamente la prueba, pero estamos resolviendo en forma humanas y en forma personal. Ustedes, quiero que se abran los ojos espirituales. Tenemos que abrir los ojos espirituales. Depende de esto, tiene una diferencia enorme. Por eso las personas que están abiertos los ojos espirituales son diferentes. Ah, Dios me está dando la prueba. Entonces, después de esta prueba, me establece más firme y me utiliza con más recipiente más grande. Por eso ustedes no vean las personas. No vean las personas. No actúen en la reacción y caigan entre la palabra, sino aferren la palabra. Aferren en la palabra, por favor. Por eso la palabra, porque aferramos la palabra y nosotros obedecemos y se cumple en nuestros campos. Era un invierno de Inglaterra, un invierno bien frío. Y aparecen unas personas, mendigos, y le dicen, me compra esto porque tengo mucho hambre. Y se veía el mal estado. Y le dijo, no voy a comprar. Y le pide por favor que le compre. Y este señor Pecho le dio $. Y al pedir tanto, le dio $5 y lo compró. Y estaba sentado y al limpiar, y estaban limpiando las cosas que estaban manchadas, y al limpiar, antes decía 1704. O sea, este instrumento se había desaparecido hace muchísimos años y no podían encontrar. Y el precio, imagínense cuánto debe valer. Eso es la palabra fácil. Lo que dice es el precio. ¿Por qué digo esta palabra? ¿Por qué? La palabra de Dios. La palabra de Dios tiene tanto poder como si fuese como un agricultor al limpiar sus campos, encontrar un tesoro. Antes, al haber mucha guerra, al no haber banco, lo enterraban todo su tesoro debajo de la tierra. Esto es la parábola de Jesús. Ustedes ya conocen. ¿Por qué da esa parábola? Para que aferremos la palabra. Aferremos la palabra. Al aferrar la palabra, esa fe que vence esta prueba es grandioso. No aferrar la palabra y no hay palabras. Es simplemente, depende de si ustedes están recibiendo la gracia y la palabra o no. Entre los amigos de las empresas, de los hermanos, hagan forum la palabra, no hagan otra cosa. No vean la noticia, la política como anda, sino hagan forum de la palabra. Y también hagan forum con el centro del púlpito. La mayoría no lo hace. No saben hacer la palabra espiritual. Y es todo mentira lo que dicen. Y dice que no recibimos la palabra. ¿Qué respuesta va a haber si no aferran la palabra? Dios tiene interés de la palabra de Dios. La palabra de Dios. Ustedes también.
si le habla buenas cosas de ustedes y cuando lo felicitan de ustedes, imagínense qué alegre están. Yo también. Dios también, con la palabra de Dios. Aferrando esto, oramos y con esto nosotros nos movilizamos, entonces Dios va a dar la bendición. ¿Cómo podemos saber si esta persona tiene fe o no? Depende de recibir la palabra o no. ¿Por qué la fe tiene victoria? ¿Por qué? Para Dios no da, a través de la prueba, nos da oportunidad para tener el crecimiento de fe. Por eso tenemos que estar alegres, por eso tenemos que saltar con alegría. Hay una característica. Nunca vamos a estar tristes. Porque cuando nos prueba la prueba de Dios, al aferrar la palabra, al aferrar la oración, no nos cuesta y no tenemos tristeza. En cambio, estamos feliz, cambiamos totalmente. Yo también vencí todas estas pruebas así. No hay nada costosos. Yo fui a todos los lugares de las oraciones, haciendo el ministerio de la casa, del trabajo, de la iglesia, haciendo todas las devociones. Estaba muy feliz. Amén. Por eso ustedes aferran la palabra y al tomar la prueba, al recibir la prueba, es diferente. Hay una diferencia enorme. A través de la prueba podemos saber qué personas somos y qué personas vamos a ser. Las personas cuando les llega la prueba ya saben, se dan cuenta. En la iglesia, ¿qué van a dar prueba? Dios, ¿qué prueba va a dar? Es de Dios, todos nosotros somos de Dios. Y Dios nos ve nuestro estado espiritual a través de la prueba. La prueba. Cuando nos chocamos con la prueba, podemos dar cuenta si es una persona que está bendecido o no. Nos llega la prueba de la iglesia, de personal y del ambiente. Pero lo más importante aquí es cómo podemos enfrentar esta prueba, esta dificultad, cómo podemos ir avanzando, cómo podemos abrir nuestra boca de fe. Toda esa prueba, todas las cosas los cambia por la bendición. Representativamente los 7 remanentes. Tenía dificultades de la vida o muerte. En la prueba de vida y muerte. Le metió en el foso del león. Hizo esa prueba. La prueba de ustedes no es ni siquiera la prueba. No es la prueba que recibieron los 7 remanentes. Esos 7 remanentes eran las pruebas de la vida o muerte. ¿Cuántas pruebas tuvieron ellos? No podemos hablar. Todas esas cosas, a través de la prueba, ellos buscaron las respuestas. A través de la palabra buscaron las respuestas. Y toda la gente admiraban a ellos, tenían celos de ellos. Al venir las pruebas, conclusivamente, a través de la prueba, ellos experimentaron la bendición de Dios. Como esto, al momento cuando nos llega la prueba inesperado, la actitud espiritual que debemos tener es solo la fe. ¿Qué fe? De creer la palabra del púlpito, aferrar la palabra. Por eso ustedes, cuando nos llegue las pruebas, quiero que a través de la paciencia van a ser firmes espiritualmente. Apóstol Pablo también, si vemos en Romanos capítulo 5, 3, 4, dice así: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y también en Job capítulo 23, 10, también hay una poesía de la fe, y está hablando el resultado. Mas Él conoce mi camino, me probará, y saldré como oro. Amén.
aunque nosotros estamos entrenando con las pruebas, de muchísimas pruebas, todas las riquezas perdieron todos y murieron sus hijos y eran leprosos, pero quedaron solos. Quedó solo, pero no culpó a Dios. No pecó con sus bocas, porque él creía en la absoluta soberanía de Dios. Y también de doble, Dios lo restauró. Y nosotros podemos ver a través de la palabra. Conclusivamente, si nosotros tenemos la actitud espiritual de la fe, todas las cosas se unen para bien. Podemos experimentar al Dios. El viernes pasado, nosotros vimos la diferencia entre el rey Saúl y de Goliat y de los pueblos de Israel. El rey Saúl y los pueblos de Israel estaban llenos de temor frente de Goliat, de las derrotas. ¿Qué quiere decir? ¿Nosotros qué hacemos? No puedo hacer nada. Ya estamos perdidos. Ve a ese gigante. Estamos perdidos totalmente. Estaban cayendo más profundo en el pozo de las desesperaciones. Pero en ese momento aparece David, quien es la persona de fe. Todos los mayores tenían temor. Decía que no. Eran la palabra negativo. Pero aparece la persona de la fe. Con la actitud espiritual hizo el desafío. Y dice así: y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con la lanza, porque de Jehová es la batalla y él os entregará en nuestras manos. Todos estos problemas e incidentes, quien resuelve está en la mano de Dios. David creyó absolutamente en la soberanía de Dios. Cambió totalmente la lista de batalla espiritual. Que Dios no lucha por nosotros. No es la pelea de David y Goliat. Ya sabemos el resultado. ¿Quién tiene la victoria? La persona de la fe. En foso del león. No podemos vencer, porque Dios nos está luchando. Por eso no tenemos que temer y no hay nada para preocuparnos y de ansiedad. Quiero que todos los creyentes de la iglesia tengan este pensamiento espiritual. Le bendigo en el nombre del Señor Jesucristo. Si vemos en 1 Juan 5, 4, 5 dice así: porque todo lo que nació de Dios vence al mundo, y esta de la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es que vence este mundo? Sino que cree Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es nuestro Salvador, y de saber quién es Jesús es nuestro Señor, esa persona puede vencer este mundo. La fuerza de vencer el mundo, la sabiduría de vencer este mundo es la fe que tenemos nosotros, en la fe. Y también esta fe es solo Cristo, solo reino de Dios y solo lleno del Espíritu Santo, en vestirnos a través de esta fuerza, los tres solos. Hoy también cuando me desperté dije, solo Jesucristo, solo reino de Dios, solo lleno del Espíritu Santo. Todos los creyentes de la iglesia y aún tiene que ser así. Al abrir los ojos tenemos que confesar la Biblia. Esta confesión es muy importante, estar despierto espiritualmente. De tres hoy, tres solo. En medio de estos tenemos que experimentar que se levanta el cambio espiritual. Todos los creyentes de la iglesia llevan en cualquier situación, que todos sean una persona victoriosa, que tenemos la victoria en cualquier situación. Le bendigo en el nombre del Señor Jesucristo. Punto 2 es solo oración. Versículo 5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todo abundantemente sin reproche, y se será dada. Todos los creyentes, quienes son salvos, lo que tenemos que tener, ¿cuál es? Tenemos que tener la sabiduría.
está enfatizando Santiago. Sabiduría, sabiduría. Esta sabiduría, ¿de dónde viene? A través de solo oración. Dios al orar nos enseña todo. Dice así: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todo abundantemente y sin reproches, y le será dada. Vean Edison. Edison, cuando creó la luz, oró muchas veces. Dios, ¿cómo puedo hacer? Todo el tiempo estuvo orando delante de Dios y fue utilizado por las obras de Dios. Vean, todos los personajes que fueron utilizados para este mundo eran todos creyentes que creían en Dios. Todos los artes nos dio nuestro Dios, porque esas personas son las personas que oran. Aquí la palabra que nos da todo abundantemente quiere decir el lenguaje original que sin duda fielmente nos da. Volviendo de hablar a las personas que pide a nuestro Dios, nos da eternamente y nos da todas las cosas sin dudas y fielmente, hasta sin cambiar, hasta último momento. No es que nos da, nos quita, nos da, nos quita de vuelta. No es así. Dios es bueno. Ustedes quiero que experimenten todo el Dios bueno. En verdad, la oración es el mejor privilegio de las personas salvos. ¿Quién pueden orar? Las religiones de este mundo tienen oración, pero nuestra oración es oración de pacto, de llamar Padre nuestro, Padre, delante del Padre. Orar, esto es el privilegio de orar. La oración nos hace saber quién soy y nos hace reconocer qué existencia somos nosotros. ¿Por qué? Porque el objeto de la oración nuestra no es otra cosa, sino es nuestro Padre Todopoderoso y el Creador. Por eso, delante de nuestro Padre, oramos lo que tenemos. Por eso, orar quiere decir que nos superamos nuestro nivel y el espacio y experimentar el poder de Dios y investirnos en poder de Dios. Nosotros no podemos hacer nada. ¿Cómo podemos hacer la salvación de 237 naciones y 5.000 tribus? 20.000 campos del evangelismo no podemos hacer. Nosotros es posible porque tenemos el privilegio de la oración. Experimentamos el poder de Dios. ¿Esto qué es? Es 9 instalaciones. Es muy importante las 9 instalaciones. Así podemos tener World Watchtower, podemos ver el plataforma de mirar el mundo espiritual de este mundo. Pero lo más importante es, tenemos que saber 3 cosas nuestras. Primero es, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Nosotros somos una existencia que fuimos creados según la imagen de Dios. Por eso nosotros no somos cualquier persona, sino somos creados por Dios. Es Génesis capítulo 1, 27, según la imagen. Génesis capítulo 2, 7, nos sopló la vida. Y también Génesis 2, 1, 8. Esto es 3 instalación. Cuando oramos tenemos que saber quién somos. Estamos agachados nuestra cabeza delante de Dios. Esta restauración de la imagen de Dios. Nosotros cuando oramos, Dios nos mira de arriba. A esto le decimos 3 trascendencias. Disfrutamos la bendición del trono y después nosotros trascendemos el tiempo y el espacio y alumbramos la luz a 237 naciones. Esto no hacemos nosotros, sino Dios me utiliza y Dios lo hace. Por eso esto no se hace con nuestro nivel, sino Dios Todopoderoso nos tiene que dar la fuerza y es posible.
Mientras cuando oramos así, nos llega la respuesta de sin precedente. ¿Qué es las tres respuestas? Es yo, la iglesia y nuestros trabajos. Nos prepara de sin precedente. Como esto obtenemos la fuerza a través de la oración. Aunque no queramos vencer este mundo, automáticamente, naturalmente, tenemos una vida de victoria en este mundo, porque Dios siempre nos alumbra la luz y nosotros somos la luz de este Jesucristo. Por eso nosotros tenemos una influencia inmensa. El estudioso de la historia judía, Eusebius, habló así: el pronombre de Santiago es rodilla de camello. ¿Por qué? Porque él tenía tanta pasión, oró delante de Dios arrodillado, como la rodilla de camello. George Muller es padre de los huérfanos de Inglaterra. ¿Cómo recibes tantas respuestas? En su alfombra estaban agujereados. ¿Cuántas veces habrá arrodillado arriba de esa alfombra? Se agujereó de gastar. Como la rodilla de camello estaba tan duro. Como esto, la oración estaba naturalizada en la vida. ¿Nosotros qué decimos? Oración 24. Obtener la fuerza a la mañana y aferrar la palabra. Tenemos que hacer una oración de que quedamos, y de día sin parar, continuamente tenemos que orar de oración del peregrino, y a la noche tenemos que orar de la sanidad de profundo de la oración conquistador. Y como esto, orar 24 horas, a través de esto podemos vencer este mundo. Nuestros ancestros, los 7 remanentes, eran así. Entró el foso del león a través de Jerusalén, oró, como todos los creyentes de la iglesia llevan a través de la oración en cualquier situación, que ustedes tienen que transcender en todas las cosas y recibir una respuesta de sin precedente, y puedan establecer como protagonista de salvar las almas. Conclusión. Hay un escritor, Malcolm Gladwell, que escribió el libro de 10.000 reglas. Habló así: en una batalla que no podemos vencer, pero hay personas que vencen. Parece que no va a tener la victoria, pero tiene la victoria. ¿Qué quiere decir? Ellos, los fuertes, la regla que inventaron las personas fuertes, al no cumplir esto, vamos a perder. A eso nosotros tenemos que invertirlos, todas las reglas, y con los nuevas estrategias, y tenemos que hacerlos distraernos a estos hombres fuertes. La victoria de David era así. Goliat ni siquiera pensó la palabra de David. Era totalmente diferente la estrategia. Un no creyente ni siquiera imaginó. Espiritualmente, nosotros, si utilizamos la misma estrategia en la batalla espiritual, no podemos vencer este mundo. Nosotros, diferente al paradigma de este mundo, nuestros pensamientos fijos, tenemos que utilizar diferentes estrategias. Por eso, esto es solo fe y solo oración. Solo oración y sola fe. Al experimentar esto la forma de darnos éxito de Dios es diferente. Nosotros, si es el momento de hacer, entonces Dios no hace en el tiempo exacto. No utilizar nuestras cabezas. Las personas que no oran utilizan su cabeza, pero las personas que oran es muy simple. Espera el momento del horario de Dios.
¿Por qué nosotros vivimos tan complicados si estamos todopoderosos? Si está junto a nuestro todopoderoso. Solo oración, solo la fe. Entonces nunca vamos a fracasarnos. Esta palabra es la palabra que nos dio a nosotros, que dice, abre tu boca y yo la llenaré. La fe de oración y la fe de oración. Y se termina para que obtenga las respuestas. Porque la palabra de Dios nunca se cambia. Quiero que aferren, por lo menos en este momento. Abre gran, fuerte la boca y la boca bien grande de la fe. Entonces Dios nos llena abundantemente de todas las cosas que necesitamos. Ustedes saben, nuestro Dios, si Dios nos quiere a nosotros, nos da las cosas que ni siquiera los pedimos. ¿Hasta cuándo vamos a vivir como este mundo? Dios nos da de lo mejor de las cosas y de mejor y suficientemente nos llena a todos nosotros. Esta bendición, quiero que saboreen, por favor. A través de Corona 1.9, no tenemos que estar encerrados, tenemos que ser diferentes con los no creyentes. Dios, ¿quién es? Dios es el heredador, hacedor del camino. Es el hacedor del camino y es el hacedor de milagros. Amén. Y es el cumplidor de promesa. En este ambiente tan oscuro nos da la luz de la oscuridad. Esto es el Dios. ¿Qué quiere decir esta palabra? En lo absoluto imposible, cambiarlo absoluto posible. Dios lo hace. A este Dios estamos creyendo nosotros y estamos entregando el culto. ¿Es todo imposible? No. Si nosotros utilizamos la forma de este mundo, nosotros vamos a fracasar continuamente. Por eso nosotros tenemos que seguir la forma de Dios. Desde hoy no utilice más la forma de este mundo de las personas, sino aferran en la palabra y el pacto de Dios. Al aferrar la palabra van a tener una vida victoriosa. Por eso Dios nos da en el año 2022, en nuestra vida va a hacer nuevas obras. Nos prometió. Queda un mes el año 2021. Durante un mes puedan recibir las absolutas respuestas y que puedan saborear verdaderas victorias. Le bendigo en el nombre del Señor Jesucristo. Oramos. Señor Padre, todos los creyentes de la iglesia Jehová, no utilicemos la forma de este mundo, sino podemos usar la forma de Dios como nuestros 7 remanentes. Háganos entender el misterio de Dios y háganos tener una decisión dentro de Cristo y háganos tener un nuevo cambio. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.